Buenas noches con todos los presentes. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo conversatorio. Eh, bueno, el día de hoy empezamos una nueva temática. La temática va a estar enfocada en hablar acerca de temas de urbanismo y ciudad. Y para ello, el día de ahora hemos invitado a la arquitecta Diana Orellana. Dianita, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Todo muy bien por aquí. Muchas gracias. Gracias por haber invitado haber aceptado la invitación. Dichosos porque nos acompañan el día de ahora. Y bueno, amigos, a ver, les voy a presentar a Diana. Es arquitecta por la Universidad de Cuenca en el 2012, máster en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña en el 2014. Está cursando actualmente la maestría en estudios socioambientales en Flaxo, Ecuador. Ha sido docente universitaria en la Facultad de Arquitectura de Cuenca, en la Universidad Tecnológica Indoamérica. Dirige el programa radial Diario de una Peatona en Flaxo Radio. Ha estado vinculado con algunos proyectos de investigación, de los cuales destacan el método de certificación de la construcción sustentable de viviendas en Cuenca y la evolución de la infraestructura verde en 4 casas de estudio: Maryland, Londres, Bolonia y Barcelona. Sus publicaciones se enfocan en ciudad y el ambiente, destacando el libro Certificación Edificio Sustentable y Seguro en el 2018 y varios artículos relacionados a esta temática. Actualmente se encuentra investigando la influencia de la infraestructura verde en la mitigación de la isla de calor en la ciudad de Quito. Dianita, bienvenida una vez más. Y bueno, para empezar ya el diálogo, voy a poner un poco en contexto la, la temática del día de hoy, el día de mañana, para ya empezar. Bueno, a todos los que nos han seguido ya estas 3 semanas que vamos de diálogos, el día de hoy vamos a empezar 2 conversatorios sobre ciudad y urbanismo. Entonces, la idea se enfoca en dialogar sobre temas de cómo la ciudad se va a ver afectada o va a mejorar o podría mejorar a partir del confinamiento que estamos pasando. Obviamente es un escenario que afecta directamente a la ciudad, al espacio habitable, al espacio público, a la movilidad, a la parte ambiental de las ciudades. Entonces, la idea es tocar este tema respecto a los problemas que están pasando y tal vez como arquitectos, urbanistas, diseñadores, gente que estamos relacionados al medio construido, podríamos aportar eh, a que la ciudad sea un espacio donde la pandemia sea controlable, donde la pandemia sea, digamos, no solo la enfermedad, ¿no? Pero que la ciudad pueda responder a este tipo de eventos de una mejor manera. Bueno, desde mi punto de vista, y lo quería compartir con Diana, creo que hay que revisar muchísimas cosas obviamente el tema de ciudad es complicado y creo que hay que ir revisando, digamos, como caso por caso, temática por temática. Y una de las cosas que me he estado cuestionando en este tiempo es referente a la ciudad como desde su diseño, desde sus bases, ¿no? Entonces, tal vez desde el propio modelo de ciudad contemporánea, desde esta ciudad que busca tal vez la densificación, donde el auto es la prioridad, etcétera. ¿Cómo se está, Dianita, no? Si te pregunto, ¿crees que la ciudad está respondiendo o puede responder de una buena manera a las condicionantes que se están planteando ahora de distanciamiento social por esta cuestión sanitaria? Bueno, muchas gracias Luis otra vez por la invitación. Un gusto poder conversar y poder compartir con la gente que se va conectando también. Bueno, con respecto a la pregunta que me haces, realmente cuando hablamos de ciudad, estamos hablando, como tú bien decías, de un fenómeno, de una realidad muy compleja. Yo creo que debido a ese nivel de complejidad también es súper difícil o arriesgado tratar de dar una respuesta que sea o sí o un no. Y en función de esto, eh, decir que hay espacios de la ciudad en los que tenemos ciertas condiciones en donde probablemente sí sea posible adecuar, sí sea posible hacer los cambios emergentes que se necesitan, pero también es cierto que hay otras zonas que no tienen esas características. Entonces, no es tan sencillo, digamos, decir sí podemos hacerlo o no podemos hacerlo. Frente a eso,
decir también de la historia o la experiencia, el hecho de ver ciudades y de ver cómo han ido cambiando y de ir analizando justo estas problemáticas previas al COVID. Yo creo que sí nos lanzan unas ideas, o sea, a pesar de esa complejidad, sí nos lanzan unas ideas y esas ideas se basan en que probablemente no todas las ciudades o probablemente no todos los asentamientos tengan la resiliencia necesaria para resolver o solventar el problema que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, creo que, como tú dices, aparte en la ciudad hay bastantes variables, ¿no es cierto? Hay ciudades que tal vez están mejor servidas que otras, lugares donde el espacio público es mucho más amigable que otros, y obviamente eso hace que haya muchísimos matices en la ciudad con los cuales la comunidad enfrenta de diferentes maneras este problema. Pero ¿cómo ves a la ciudad mediante o bajo este nuevo panorama de distanciamiento? Tomando en cuenta que la ciudad está hecha o debería de alguna manera, ¿no? de las cuestiones de ciudad, es para vivir en comunidad. Ujú. Sí, justo esto, ¿no? Bueno, yo creo que en general todo este cambio nos ha trastocado todas las formas de entender, digamos, la relación interpersonal, ¿sí? Y en ese sentido, decir que ha habido inclusive algunos comentarios o alguna puesta en duda de ciertos modelos de crecimiento compacto, por ejemplo, que de algún modo es la teoría que está dominando en la actualidad y que en realidad, si nos podemos ver en la historia, tampoco es del todo nuevo, pero sí es cierto que debido a distintas situaciones, cada vez esta idea es más fuerte y es más fuerte porque la preocupación ambiental cada vez es mayor y es prioritario, ¿no? Entonces, en ese sentido, como te decía, se ha tendido como a poner en duda el tema de la complejidad o de la compacidad de la ciudad, ¿no? Entonces, también a partir, digamos, de esta idea, o esta idea surge porque se nota que lógicamente en las zonas en donde hay más densificación, probablemente una super densificación, que tampoco es la ideal, hay más posibilidades de contagio o hay más casos de contagio, ¿no? Sin embargo, esto hay que ser bastante tinosos, ¿no? Porque como te decía hace un rato, o sea, no es ni un sí ni un no, sino hay que pensar bien a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de compacidad, de ciudad compacta, a qué número de pisos, a qué número de viviendas por hectárea estamos hablando. Y ahí nos vamos a dar cuenta que en realidad los ideales, por ejemplo, se manejan algunos indicadores, ¿no? Y uno de esos indicadores que probablemente son los que la mayoría de la gente nos estamos basando actualmente, son los indicadores que genera Salvador Rueda. Salvador Rueda en su plan de indicadores de sostenibilidad urbana, que lo aplica a varias ciudades y que el que tiene publicado, digamos, es el de Vitoria-Gasteiz, que es una ciudad icónica también. Él nos plantea, por ejemplo, entre 250 a 300 habitantes de hectárea. Eso pasado a la unidad familiar que hay en España o que se maneja en Europa, en otras partes de Europa, está pensado entre 2 a 3 personas, ¿no? Entonces eso significa que son 80 viviendas, 85 viviendas por hectárea, como una base óptima, es decir, a partir de aquí en adelante se puede seguir densificando, ¿no? Pero si nosotros miramos la realidad de la densificación de nuestras ciudades, vamos a ver que somos unas ciudades muy o con una densidad muy bajita, ¿no? De hecho, tengo por ahí una imagen que me gustaría compartirte, Claro, que es sí. la imagen son un par de planos de Quito. Ahora, déjame ver cómo hago esto desde acá, que estoy acostumbrada a hacerlo desde el otro dispositivo. Me dices cuando lo logre, ¿ya? A ver, ahorita se está compartiendo. Listo, ya. Vale. Pues frente a eso, quería compartir esto, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos datos con relación al 2010. Lógicamente han pasado ya 10 años y esto ha cambiado con toda certeza. Sin embargo, sí se puede ver una tendencia, ¿no? Y, por ejemplo, en el primer caso, o en el segundo, que es un poco más claro de entender, en el segundo caso, todo lo que está en blanco y que solamente se ven las estructuras de las unidades, de las zonas censales,
están por debajo de los 45 viviendas de hectárea, ¿no? Es decir, la gran mayoría de la superficie, y si te fijas, sobre todo es en el hipercentro, ¿no? Es decir, es en la zona en donde mayor cantidad de servicios, equipamientos se concentran, ¿no? Y luego tienes pues este 45 y 85 que digamos estaría, si fuéramos muy copy-paste y utilizaríamos el mismo 85 viviendas que utiliza Salvador Rueda, pues veríamos que hay ciertas zonas que más o menos cumplen. Y a partir de ahí en adelante, ya la coloración más intensa es muy puntual en determinadas urbanizaciones. Y vamos a ver también que esa densidad también se nota sobre todo en la zona del sur, ¿no? Entonces, entonces, aquí un detalle importante, ¿no? Lo que te decía de los 85 viviendas, capaz que en nuestro caso, esas 85 viviendas se pueden traducir a 60, 70, 80 viviendas por hectárea, porque nuestra composición familiar es mayor, no está entre los cuatro, creo que el cuatro como promedio, digamos, de composición familiar. Entonces, bueno, esto que quería compartirte, ¿no? A partir de aquí, pues, retomando, digamos, o volviendo a lo que tú me comentabas, si realmente estamos preparados o no. Habíamos comentado este tema de la compacidad o de la densificación, porque de algún modo esto había sido un punto, una piedra de choque, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Lo que quería decir con esto que te estoy mostrando es que efectivamente la densificación se sigue manteniendo, sigue siendo, yo creo que una premisa o un objetivo a conseguir válido, completamente válido, porque además en el caso de Quito, por ejemplo, la gran mayoría de las edificaciones no supera los 3 pisos. ¿Sí? Entonces, una buena densificación entre 4, 5 hasta 6 pisos, estaríamos muy bien, estaríamos de sobra cumpliendo con estos indicadores ideales. Sí, porque incluso creo que con este problema de la densificación, yo creo que mucha gente está pensando incluso, y lo hablamos el otro día, salió el tema en uno de los conversatorios, que mucha gente preferiría, por ejemplo, estar ahorita viviendo en el campo que en una ciudad, justo por esa parte de que si vives, digamos, en un departamento, imagínate que no tengas un balcón o un espacio abierto. Entonces, obviamente hacemos la comparación de lo beneficioso que podría ser vivir en el campo, en una zona un poco más rural, pero creo que tampoco es la solución, porque si no las ciudades empezarían a dispersarse demasiado. Entonces, Exacto. ahí también viene la otra parte en la que creo que también caemos en esto de, ok, densifiquemos la ciudad, pero tal vez cómo vamos a densificarla podría ser, ¿no? La gran pregunta, ¿cómo densificar la ciudad para que de alguna manera, como tú ponías esa palabra sobre la mesa, sea un poco más resiliente? Sí, efectivamente. Nuevamente, vuelvo a esta idea de la complejidad. Yo creo que es complejo en varios sentidos y en ese sentido hay una idea importante que me gustaría transmitir y es que un cambio real implica entender esta complejidad. Y esa complejidad implica una estructura política funcionando, implica una estructura social o una sociedad civil educada, bien organizada, capaz de protestar, de, de ser participativa realmente, ¿sí? Y esa complejidad o, digamos, o esa decisión política que debe estar, digamos, desde esta otra parte, son fundamentales. Es decir, si es que políticamente no hay las decisiones y esa visión conjunta de lo complejo que es gestionar una ciudad, difícilmente vamos a poder alcanzar cualquiera de estos objetivos que ahora están muy de moda y que todos lo manejamos, ¿no es cierto?, muchas veces en nuestros discursos del tema de la sostenibilidad. Y claro, el tema de la complejidad de la ciudad también parte de ahí, ¿no? Como habíamos dicho, del tema de la sostenibilidad. Entonces, ahí me gustaría, dime. Sí, ¿sabes qué? Creo que, a ver, uno de los cuadritos que está más naranja es Holanda, ¿o me equivoco? Sí, 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 ¿no es exacto. cierto? Así es. ¿Sabes qué? Ajá. Sería también súper interesante ver cómo Holanda, con estas viviendas que tiene en la mitad de los pasillos y su complejidad propia, cómo tal vez está respondiendo los casos tal vez en esta zona de la ciudad, ¿no? Aparte que tiene
justo para medir eso, digamos, porque Solanda tiene una tipología bastante peculiar, bastante propia de Solanda. Y me parece interesante también la densidad que tiene. Entonces, creo que podría darnos también indicios de cómo tal vez se manejó este tema sanitario en esta parte de la ciudad. Sería Sí. interesante ver después, ¿no? Sí, yo creo que dentro de una de las imágenes que tengo acá hay un mapa que nos muestra justo las zonas en donde hay más contagios. Yo creo que lo podemos vincular. Me parece súper buena idea vincularlo y necesaria. Entonces, antes de que se me vaya la idea, Sí, antes perdón, de que se me perdón. vaya este tema de lo complejo que es poder gestionar, no, no, todo bien, lo complejo que es gestionar, ¿no es cierto?, este alto nivel de complejidad, es hacer un poco un repaso histórico, o sea, y ver en qué medida, con todos estos instrumentos, con todos estos datos, estas herramientas, estos indicadores que se han ido generando, que no son del todo nuevos, ya vamos a ver que no son nuevos, no hemos sido capaces todavía de ponerlos en práctica. Entonces, ahí es cuando nos entran las dudas y eh, sí, las dudas de que realmente esta pandemia nos lleve a un cambio real o a un cambio positivo. Primero, por ese nivel de complejidad que te decía, y segundo, porque la historia nos viene demostrando que frente a la inminente, por ejemplo, tengo acá una imagen que creo que es súper importante, sí, frente a la inminente realidad del cambio climático, por ejemplo, ¿en qué medida hemos sido capaces realmente de dar respuestas? Teniendo los indicadores, teniendo las ideas, teniendo la teoría, teniendo la técnica, teniendo los profesionales adecuados. Ujú. Entonces, uh, ese es un tema súper importante que creo que se tiene que hablar y creo que no se habla mucho tampoco. Es decir, yo he estado muy pendiente de todo lo que se ha ido generando, de todos los webinars que han ido surgiendo, porque además ha llamado muchísimo la atención todo lo que está pasando y estos cambios en la ciudad. Pero son muy pocas las personas que enfrentan esta visión desde un punto de vista más frontal, es decir, diciendo las cosas como son. En el sentido de reclamar o de decir que hay unas decisiones políticas que no se están tomando y que no se han tomado antes y que probablemente ahora no seamos capaces de tomarlas en ese nivel de complejidad que requiere. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Eh, Ahora en Quito, por ejemplo, si bien yo creo que el alcalde ha hecho un trabajo súper bueno en general, con todas las medidas de protección y demás, pero también es cierto que hay algunas medidas que son un poco contradictorias. Por ejemplo, se aprueba el plan de movilidad de las ciclovías emergentes para Quito y que está muy bien, pero por otro lado se subvenciona el transporte público. Entonces, midamos, o sea, el tema es medir para quién van dirigidas esas políticas, es decir, se está invirtiendo en las ciclovías, que en realidad no es una inversión muy grande, para un cierto grupo, para una población que esperamos que sea más, que vaya creciendo, que en la actualidad es apenas un 1% de la población que antes ya se movía en bicicleta. Vamos a ver cómo eso puede seguir creciendo. Pero por otro lado, estamos subvencionando a determinados dueños de transporte que, para ser precisos, no es un transporte público, es un transporte privado colectivo, ¿sí? Entonces, Exacto. por otro lado, se está subvencionando, exacto, se está subvencionando gente para dar un servicio que es un mal servicio. Entonces, es complejo y por eso quería traer a relación este tema, esa capacidad de poder enfrentar esta situación en función de nuestra capacidad de ver el nivel de complejidad que esto implica. Sí, creo que el hacer ciudad implica también decisiones políticas, ¿no? Entonces, creo que hay temas que más allá del diseño urbano como tal, si no están acompañadas de una visión política o de alguien que quiera tomar decisiones, o incluso podemos hablar incluso de normativas, etcétera, son difíciles que se puedan plasmar en una ciudad, porque obviamente tienen una complejidad muy grande. Y en ese punto es verídico lo que tú dices, porque mucha gente, o sea, necesitamos que todos los actores de alguna manera se encaminen, porque si bien es cierto, podemos empezar a conversar de qué va a pasar con la pandemia, o sea, con la ciudad post pandemia, cómo podemos mejorar todo, etcétera. Pero creo que la imagen que estás mostrando es súper valedera
como dices, hay muchas cosas que ya se pueden hacer y el cambio climático está tocado a cuentagotas, ¿no? Y es algo al final que no sé si lo podremos solucionar radicalmente, pero creo que las acciones que se hacen en comparación a la contaminación que sigue pasando es mínima. Entonces es como el ir poniendo parches, ¿no? Y me suena a este poner parches lo que están haciendo ahorita con las ciclovías. Tiene razón, pusieron esta subvención que aparentemente tiene una medida sanitaria, de lo que escuché, que es que no entregues dinero físico, ¿no es cierto? No entregues monedas, etcétera, algo así escuchaba, y que por eso quieren subvencionar, digamos, el transporte público. Pero al final, ese transporte público es, no le pertenece, digamos, al municipio. Obviamente es un negocio que está en manos de algunos gremios y que obviamente ahí vendrá la idea de, o sea, ¿por qué le sigue subvencionando en lugar de tal vez tomar otra medida? Y es bien compleja estas cuestiones, porque cuando hablamos de ciudad y está metida la política, necesitas a alguien que tenga poder también de decisión, ¿no? Que diga, ok, tal vez estos costos políticos que hablan, que lo mide, que hay gente que mide mucho, los políticos tienen como esa parte de esa medida siempre a la mano, ¿no? Pero son decisiones que a veces tienen que tomar o deberían tomarse decisiones más radicales para que realmente la ciudad vaya mejorando. Y este tema de la movilidad, por ejemplo, en Quito, va a ser bastante complejo porque, no sé si escuchaste, pero por ejemplo estaba leyendo el otro día que en muchas ciudades chinas, bueno, aparte de que allá obviamente el consumismo es otro nivel, mucha gente optó por comprarse un vehículo. Por más pequeño que sea, optó por comprarse vehículos por este miedo de subirse al transporte público y contagiarse. Entonces, no sé si sea la realidad de Quito, ¿no? O de nuestro país, pero mira lo que está pasando allá. Y obviamente la gente prefiere ir en su auto, digamos, por seguridad, que obviamente de alguna manera lo podemos entender, pero creo que frente a eso, qué están haciendo, digamos, los gestores de ciudad para que eso no se vuelva un problema y que realmente las ciclovías, como están haciendo aquí en Quito, funcionen? ¿Qué opinas? ¿Crees que estas ciclovías el número de gente que las utilice va a subir? Sí, a ver, súper interesante lo que dices. Estoy de acuerdo con que un punto súper importante a tocar es el tema de este cambio sí, de modalidad de movilidad. La gente que antes estaba en el transporte público y que tenga las posibilidades de comprar un vehículo, de endeudarse y para no tener que estar expuesto, digamos, probablemente lo va a hacer. Y como tú dices, en China ya hay algunos datos que demuestran que eso está pasando. Entonces, ese es un tema que probablemente sí pueda ir creciendo en ciertos sectores, pero también es cierto que sumando otro tema importante, que es el tema de la economía y ya nuestra economía local, estamos viendo que realmente lo que se nos viene encima tiene más pinta de crisis que otra cosa, ¿no? Y que eso va a implicar, con toda la cantidad de despidos, es impresionante, ¿no? Eso va a implicar que muchas de las personas no tengan la posibilidad de acceso a los vehículos. Entonces, tal vez por ese lado podría frenarse esa situación, pero no es una solución, es decir, no resuelves un problema con otro problema más grave. De hecho, para cerrar este tema de lo que tú dices de los vehículos y que está muy vinculado con el tema de la economía, de hecho, hace una semana me parece que salieron unos datos interesantes sobre la cantidad de personas desempleadas de modo intempestivo, muchos de ellos por WhatsApp, incluidos servidores públicos, daba un número alarmante de 50,000 personas hace unos días, ¿sí? De denuncias, digamos, por esas características de despidos. Pero claro, frente a un nivel de contagio de unos 30,000 habitantes, sí, en el caso de Ecuador, es decir, es más grave todavía el problema económico que está pasando el país con todo el nivel de desempleo que el propio COVID. Entonces, justo volvemos, ¿no?, a este tema de estos problemas complejos. Y respondiendo a lo que tú decías de las ciclovías, a ver, yo creo que es interesante toda propuesta que intente resolver estos problemas desde otros modos, ¿no? Sin embargo, también creo que cuando se hacen este tipo de intervenciones, tienen que ser extremadamente bien hechas. Porque caso contrario, el efecto rebote puede ser peor para nosotros los que queremos que este cambio de movilidad realmente se dé. Entonces, en ese sentido, por ejemplo,
hemos visto que si ha aumentado la cantidad de ciclistas, en realidad ha aumentado de una manera espontánea. Es decir, el municipio no ha tenido nada que ver en esto, ni aquí, creo que ni en otras ciudades tampoco, ¿no? Sino que al ver las ciudades libres, sin vehículos, que son los que generalmente te conflictúan la vida para moverte, y además condicionado a la movilidad porque no puedes usar el vehículo, ni hay transporte público, etcétera, la gente vio que era la mejor forma de moverse. Entonces, fue de un modo espontáneo en un escenario particular, en un escenario en donde no hay vehículos. Entonces, hay que pensarlo muy bien, porque en algún momento se va a volver, quiera o no, se va a volver a esa condición, es lo más probable, porque la gente está presionando. De hecho, hace poco también, me parece que la Cámara de Comercio está ya presionando al alcalde para que reactive, que pasemos al semáforo amarillo, etcétera, para que haya actividad económica. Entonces, en algún momento se va a volver a eso. ¿Y qué va a pasar cuando se vuelva a eso? Que ya yo creo que las propias las personas en sí van a disminuir esa incidencia en el uso de este medio, por un lado. Y por otro lado, si no está bien hecho, si no cubre todas las zonas, si no da seguridad real para el ciclista, va a ser difícil. Y un factor súper importante, y una de las cosas que yo le preguntaba a Fernando, que es el que ha estado detrás de todo esto con mucho entusiasmo, con un trabajo participativo súper interesante, en una entrevista que le hacíamos en el diario de una peatona. Y claro, mi preocupación que le manifesté en ese momento era, estamos pensando para un grupo de población muy pequeño, generando unas guías de uso de bicicleta para el que se va a subir a la bicicleta, pero no estamos paralelamente educando al conductor y haciéndole entender que la prioridad es el ciclista. Entonces, de nada sirve si tenemos un 1% de población en las vías, ¿no es cierto? Exacto, moviéndose, si nos vamos a seguir enfrentando a los mismos problemas de siempre. Yo he tenido más de un incidente con taxistas, sobre todo, cuando voy con la bicicleta. Entonces, te expones. En, entonces, a eso me refiero con que muchas de las veces nuestros problemas es el querer estar es decir, que el querer estar dentro de lo que está haciendo Europa, etcétera, etcétera, pero no nos damos cuenta que tenemos digamos, una cantidad de cosas todavía por resolver que no se están haciendo del todo bien. Entonces, eso me refiero con el tema de la complejidad. O sea, para pensar en este sistema de ciclovías, se tiene que pensar de manera compleja. Y otra cosa que le preguntaba también al Fernando era el tema, le preguntaba cuántos de los concejales que aprobaron este plan emergente, es decir, esto es importante, es emergente, es decir, por la emergencia, eh, se van a subir a una bicicleta, ¿no? Ah, Entonces, claro, entonces ahí entramos con estas cosas que te decía, que van más allá y que entran en un campo político real y en el que hay que ser súper críticos, porque si no somos críticos, siempre vamos a estar diciendo, sí, sí, está bien, está súper bien, pero va a pasar el tiempo y vamos a volver a lo mismo. Entonces, eso un poco con respecto a lo que me preguntabas del tema de las ciclovías. eh, yo creo que tienes mucha razón. O sea, la gente se volcó a usar la bicicleta más por el hecho de que no había más dificultades para utilizar otros medios, ¿no? Y las restricciones para sacar tu vehículo, etcétera. Pero ¿cuánta de esa gente realmente van o nos vamos a quedar como con la bicicleta como un medio de transporte? Y lo que les preguntaba igual a Fernando Carrero me parece súper No, interesante. no, ¿Cuánta no, gente? no, 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 Fernando de la Torre, Fernando de la Torre. Ah, perdón, yo pensaba que era Fernando Carrero. Fernando de No, la Torre. ajá. Imagínate cuánta gente va a jugar realmente el municipio, o bueno, de todos lados, ¿no? ¿Cuánta gente realmente vamos a optar por la bicicleta? Porque incluso nosotros como arquitectos, como gente, arquitectos, urbanistas, diseñadores, gente que estamos pensando en la ciudad, eh, ¿cuál es el porcentaje de real, ¿no? Que utiliza la bicicleta y no lo ve solo como el modelo más allá de la teoría, sino realmente lo trata de llevar a la práctica? Y, y es complicado porque obviamente en Quito, como tú dices, y que tú que eres usuaria y que, o sea, que utilizas la bicicleta, has tenido algunos inconvenientes. Obviamente es complicado porque la gente no suele, eh, no sé si respetar al ciclista, pero creo que no tienen la precaución de él. Entonces es como el auto tiene la prioridad y la gente está muy ensimismada en su mundo y no se fijan si el ciclista viene, solo viene otro carro.
y tal vez por ese lado tienes de esos inconvenientes. Pero también caemos en este punto de que es algo también de los ciudadanos, porque si bien es cierto, como dices, una guía se la debe dar a los ciclistas, ok, pero ¿qué nos sirve que haya un 1% educado, pero el resto de gente que también debe de alguna manera enrolarse en este sistema de movilidad no sabe cuáles serían los parámetros o los cuidados que debe tener o hasta dónde ir, etcétera? Entonces es como que tienes por un lado, hay personas que sí entienden eso, hay gente que no, pero también caemos en va a depender mucho de la ciudadanía, ¿no? Obviamente los actores políticos deben ayudarnos de alguna manera que este plan, que lamentablemente es emergente, veamos que sí se queda, mejore, pero también que los ciudadanos creo que debemos poner de parte. Y en ese sentido, a veces es triste que sigamos siendo como muy lo mío y ya no. O sea, tal vez no te fijas un poco más allá en el resto y esa empatía se pierde y la convivencia en la ciudad creo que es esa es una de las piedras creo que en la convivencia de la ciudad, ¿no? La falta tal vez de empatía con la otra persona. Exacto. Sí, 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 de acuerdo. Y lo que tú dices es súper importante porque en la ciudad en realidad o en la calle en realidad hay un sistema jerárquico, hay un sistema de poder, digamos, espacializado también, ¿no? Y naturalizado por todos nosotros. Entonces, sabemos que el vehículo va, si se puede pasar, sabemos que lo más probable es que no te respete, sabemos que lo más probable es que no te vea. Entonces, justo por eso es que es necesario hacer estas campañas, ¿no es cierto?, más pensadas en todo nivel, ¿no? Como un sistema. Efectivamente. Entonces, un poco también no sé si para ahondar en esto, pero que tenía una imagen que me gustaría compartir, que justo ha estado después de esta, eh, que, que también es un poco lo que tú decías, es decir, se necesitan medidas políticas y que muchas veces se nos sale de nuestras manos, pero también es cierto que si no somos lo suficientemente críticos, creo yo, va a ser mucho más fácil para ellos que se sigan haciendo las cosas como se han venido haciendo. Entonces, esa capacidad crítica de poder mirar las cosas eh, eh, creo que nos ayuda a crecer como sociedad, ¿no? Y a exigir ciertos cambios. Entonces, en ese sentido, con esa visión y con esa intención crítica también, por ejemplo, también vamos viendo que se maneja un doble discurso, ¿no? Y en el tema del comercio, por ejemplo. O sea, por un lado, hemos visto cómo se ha venido sancionando eh, a los comerciantes informales, que como muchas de las veces, como en este caso, por ejemplo, es una funda con cuatro aguacates que llegas a tu casa, los lavas y los comes sin problema, ¿no? Pero por otro lado también, mientras eso se suprime, mientras eso se dice no es posible, por otro lado, tienes la posibilidad de los sistemas y las aplicaciones que te permiten traer comida preparada. Entonces, ahí en donde realmente no tienes ninguna certeza, seguridad de que haya realmente el cuidado, ¿no? Entonces, empezamos a ver cómo es un manejo doble también en ese tema. Y creo que es súper importante mirarlo, sí, de una manera crítica. Sí, porque desde ahí nace la segregación, ¿no? Esta segregación de diferentes formas que en la ciudad puede ser también una segregación espacial, de servicios, de accesos, etcétera. Y que y a ver, una de las fotos que tú muestras es una realidad que pasa en el país. O sea, yo no tengo idea de cuál sea el dato de gente que necesita salir a trabajar porque trabaja de una manera informal, digamos, o estas ventas en la calle o no tiene un sitio, digamos, donde vender sus productos. Entonces se movilizan en la calle vendiendo o sea, como una manera de adquirir un ingreso. Entonces, obviamente ahí también viene esa complejidad de, bueno, eh, cómo le ayuda a esta persona para que de alguna manera pueda seguir vendiendo sus productos, pero bajo esta lógica de la ciudad en la que las restricciones están limitando todo tipo de movilidad, de acceso, de que puedas ir, puedas comprar. También un poco este miedo que existe, ¿no? Creo que es importante también conversar cuando hablamos de ciudades, este poco, no sé si miedo, temor del salir y que alguien esté contagiado y que te contagie, o que obviamente si sigues los protocolos es poco probable, pero de alguna manera creo que ese miedo también la ciudad está rigiendo. Entonces, de alguna manera,
compras por una aplicación porque, no sé, le ves más fácil o tal vez no. Pero eso es algo que tú dices, o sea, puede ser que no sabes cómo lo preparar, X, sea quien sea la franquicia. Pero en la calle capaz lo lavas, lo desinfectas, llegas a la casa y todo bien. Sí, 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 son cosas que muchas de las veces tú ves a veces la opinión y Facebook es muy bueno para eso porque tú ves la opinión de la gente frente a ciertas cosas y muchos de ellos pues castigan, ¿no? A que la gente está ahí toda amontonada, está vendiendo y no sé qué, pero claro, detrás hay una cantidad de razones que se justifican. Ahora, yo creo que con respecto a lo que tú comentabas, es como volver a este concepto inicial que decíamos y es esta capacidad de resiliencia que tenemos o qué tan resilientes somos o no. Y justo este concepto que surge de la ecología, de la biología, sobre todo, que intenta decir que un sistema resiliente va a ser mayor si es que tiene esa capacidad de reestructurarse, de reorganizarse después de un efecto que haya causado una desestabilización de ese sistema, ¿no? Porque un sistema tiene, normalmente hay un equilibrio, o ese sistema o ecosistema, y cuando viene algún efecto o algún fenómeno externo, lo altera completamente, pero esa capacidad de reorganizarse, a eso se le llama resiliencia, ¿no? Y en este sentido, yo creo que, si bien se ha utilizado mucho en el tema de cambio climático, qué tan resilientes somos frente al cambio climático, yo creo que aquí hay un buen ejemplo con lo que ha pasado con el virus, ¿no? Y es que parada la economía, sin la posibilidad de movilidad, de moverse, este porcentaje del que tú hablas hace un momento es bastante alto. Y hay una cantidad de población que necesita salir a la calle. Es decir, ese nivel de segregación, ese nivel de diferencia económica, eh, hace que no seamos realmente resilientes frente a este tipo de cosas. En conclusión, para no darle más vueltas, ¿no es cierto? Y aplicando este concepto. Eh, eh, el tema de la resiliencia también es un tema que no solo está vinculado a los sistemas naturales, lógicamente a los sociales, por eso lo estamos aplicando, y también se aplica a los sistemas políticos. Y justo lo que comentábamos hace un momento, o sea, esa incapacidad de ver esa visión sistémica nos hace que seamos menos resilientes, es decir, unos políticos muy poco educados, unos políticos muy poco preocupados por la sociedad, y probablemente una sociedad muy acostumbrada a asumir lo que digan esos políticos, es el mejor escenario para que pase todo lo que ciertos grupos quieran que pase, ¿no? Y que en definitiva haya un caos, ¿no? Entonces, en ese sentido, retomando ese concepto de resiliencia que habíamos planteado al inicio, que es bastante aplicable en este caso. Y nos puede dar un ejemplo, fíjate, solo con el COVID, un ejemplo de lo preparados o poco preparados que vamos a estar frente a un problema todavía más grande que es el cambio climático y que quiera o no en algún momento va a venir. Y ahora sigamos usando mascarillas, sigamos usando guantes, sigamos generando basura, es decir, no parece que vamos, parece que no terminamos de Sí, entender el problema. Ajá. sí, es complejo porque justo la otra vez veía un meme que sacaban bueno, ahorita nos estamos protegiendo con mascarillas desechables, con guantes desechables, y sacaban las fundas de basura solo de guantes y de mascarillas que están produciendo, y obviamente es tremendo, o sea, no es que el mundo realmente, digamos, como que está paralizado y la basura no ha dejado de producirse. Obviamente, inclusive en Quito las toneladas subieron. Recuerdo al alcalde salir cuando dio una rueda de prensa y dijo que por favor bajen un poco el consumo, que traten de las cosas que pueden reciclar, dejarlas en casa, porque el consumo subió. Y eso también creo que es un miedo que se nos viene, porque te das cuenta también que tal vez pocas son las personas que tal vez están interiorizando, digamos, este problema que estamos pasando, ¿no? ¿Cierto? Porque de alguna u otra manera, la gente que puede quedarse en casa, perfecto, te quedas en casa, estás esperando que todo se reactive, todo, digamos, vuelva a esa normalidad anterior y perfecto, volver a sentir como antes. Pero si no entendemos realmente las consecuencias que pueden pasar o los beneficios que podemos aprender de esto, pues creo que va a ser complicado ese cambio, ¿no? Súper complicado. Sí, y de hecho el tema ambiental es clave en esto, ¿no? Y era un tema también que sí me gustaría que toquemos, que ha habido muestras inclusive, o sea, todo el tema del COVID y todo este cese de industria, todo este cese de movilización vehicular, todo este cese de desarrollo económico, ¿no es cierto?
ha implicado notoriamente cambios en el aire, ha implicado sobre todo cambios en el ambiente y también un cambio de ciertas actitudes de ciertos animales, ¿no? Que están un poco en las periferias. Entonces, en ese sentido, quería compartirles pues un vídeo, ¿sí? Un vídeo que vamos a ver si se reproduce acá, pequeñito. Based on data from the Copernicus Sentinel satellite, this animation shows the variation of nitrogen dioxide emissions from the 20th of December 2019 to the 16th of March 2020. Vale, en este vídeo podemos ver justo este cambio radical que se da en la producción de dióxido de nitrógeno, sobre todo, que es uno de los contaminantes producidos debido a la combustión y sobre todo es debido a la combustión vehicular. Entonces, la coloración en azul son las concentraciones más pequeñitas y la roja las más fuertes, ¿no? Y tú ves, ¿no? Cómo la capital está completamente roja y se extiende, ¿no es cierto?, conforme se va extendiendo la ciudad también y sus redes viales. Y vemos cómo de diciembre a marzo prácticamente todo es azul, es decir, toda esa actividad económica, es inmediato el cambio, es decir, el cambio se ve de una manera rapidísima. También en el caso de Quito, se hizo un par de estudios, bueno, se hizo un primer estudio, mira, 29 de marzo, es decir, casi a los 15 días, a los casi 12 días después del confinamiento, y ya se detectaron unos cambios importantes, sobre todo en uno de los contaminantes que es más complicado para la salud, que es el material particulado, fino y grueso, pero el fino todavía es peor, y se debe a es el hollín, ¿no? Y eso, y si tú te fijas en los resultados que se tiene en la ciudad, es súper alto, supera lo que dice la OMS inclusive. Y claro, eso se nota una reducción súper fuerte. Y el primer estudio lo hace una profesora, me parece que de la carrera de ambiental de la UDLA. Y hace una semana atrás, también vi una nueva noticia que salía una persona responsable de la Secretaría del Ambiente también hablando de este tema y de esta reducción tan importante, ¿no? Entonces, claro, frente a eso, no sé si ya es una tendencia o una visión negativa, pero frente a eso también me queda la duda, es decir, el nivel de contaminación lo hemos tenido años atrás, ¿sí? O sea, antes del COVID. Y ahora el COVID nos está enseñando, nos está mostrando cuánto podemos mejorar en términos ambientales con un cambio. Pero claro, ese es un cambio que implica también un cese económico. Y justo ese, digamos, es el problema por el cual no termina de concretarse todas estas políticas. Y ahí entra nuevamente este tema no sé si un doble discurso, pero sí ciertas contradicciones. La pregunta es, ¿dónde estaban esos técnicos antes del COVID? Reclamando y diciendo, miren, ¿por qué no revelamos más bien los datos de contaminación súper altos de material particulado? Y decimos, tenemos que hacer algo frente a eso y tomemos decisiones en serio ya con la gente de movilidad, ya con los otros departamentos, ¿no es cierto? Pero sí lo decimos ahora. Con esto, yo lo que quiero decir, o sea, positivamente es que, o sea, no se niega el hecho de que efectivamente hay técnicos dentro de las instituciones públicas que están haciendo su trabajo y entre ellos Fernando, ¿no? Que es una de las personas a las que entrevistamos y con todas las mejores intenciones. Pero nuevamente volvemos a este tema de dónde está quedándose, digamos, el poder continuar y el poder ver realmente eso hecho realidad. Otro detalle al respecto a la contaminación que también es súper interesante son un par de estudios que se hacen, uno en una universidad de Alemania, que no me acuerdo ahora el nombre de la universidad, y otro en Estados Unidos, en Harvard, en donde empiezan a encontrar una correlación entre la mayor incidencia de casos de COVID con las ciudades en donde hay mayor nivel de dióxido de nitrógeno. Justo este es uno de los contaminantes que estamos viendo que ha bajado un montón estos días. Entonces, la respuesta es que se sospecha, no son concluyentes todos los resultados, pero se sospecha
que aquellos sitios en donde hay más contaminación, la gente está más expuesta a enfermedades, por lo tanto ya tiene deficiencias, ya es vulnerable, y frente a un virus externo que ataca justo este sistema, eres más propenso a coger el virus, ¿no? Entonces hay una muestra extra de lo importante que es reaccionar frente al tema ambiental y contaminación. Sí, porque digamos, en una ciudad contaminada, obviamente tu sistema inmunológico se ha afectado de alguna manera. Obviamente Exacto. no está al 100%, digamos. Entonces, ante un virus que, como bien dice, ataca el sistema respiratorio, pues eres más vulnerable. Y es interesante este estudio, sí lo había visto 2 semanas, es poquísimo tiempo. O sea, esperemos que haya alguno de estos también al final de la cuarentena, ¿no? Y al final o por lo menos al final de mayo, para ver realmente cuánto ha cambiado en todo este tiempo. Y creo que, no sé si sea mejor o peor, porque por un lado podríamos decir como que bueno, la solución está en contaminar menos, consumir menos tal vez, etcétera, ¿ok? Pero pero tal vez como no, es como cuando te recuperas y de necio quieres volver a salir a hacer una actividad, ¿no? Es como te dicen, no irás a hacer esto, y ya te sientes mejor y vuelves a no sé, sales corriendo porque estaba recién operado y te dicen, no, tiene que estar en reposo, te sientes mejor y sales corriendo. Entonces, uno de esos miedos también es, ¿qué va a pasar? Por eso es como que esa incertidumbre de, ¿será que de alguna manera nos queda esa lección a todos, ¿no? Como actores de ciudad? O va a seguir igual. Y, y es súper interesante ver cómo la naturaleza de alguna manera se ha ido restaurando, ¿no? Habíamos visto esas fotos, creo que todo el mundo se han hecho virales de Venecia, con los canales limpios, con animales corriendo por las calles en lugar de los autos. Entonces, creo que te cuestiona muchísimas cosas, pero esperemos que ese cuestionamiento sea no solo para pocos, sino que realmente toda la gente se empiece a cuestionar qué está pasando o cómo estamos haciendo ciudad, porque eh, las ciudades, obviamente, al ser los centros poblados por naturaleza, tienen muchas complicaciones frente al tema ambiental. Eh, y no solo el tema ambiental, pensando, diría yo, en función de nosotros, porque creo que a veces lo vemos como una suerte también de una necesidad un poco utilitarista. O sea, a ver, necesitamos que mejore el aire, pongamos árboles en toda esta parte de aquí. Necesitamos área verde, pongamos césped. O lo que me parece más absurdo, eh, hace falta área verde o verde y ponen césped sintético. No se entiende, ¿no? Entonces, creo que a veces es por también esa parte utilitarista y no realmente viendo a la parte ambiental como lo que es, como naturaleza, como que otros seres, es un sistema y hay otros seres que también nos ayudan a que todo este sistema funcione. Y a veces solo el árbol o verde o ese discurso que se queda, pero no cala, digamos. Ujú. Sí, efectivamente, es súper importante lo que tú dices, porque al final todo el concepto mismo, ¿no? De la sostenibilidad, que es el concepto que de algún modo se fue fortaleciendo desde los 70 en adelante, o sea, ya se vino, ya se estuvo eh, gestando diferentes formas de hacer un cambio de sistema, de modelo, pero este concepto justo de sostenibilidad incorpora este supuesto tercer eje o estructura, dentro de su estructura, que es lo económico, ¿no? Y todos hablan de lo social, de lo económico y de lo natural. Me parece que son los tres ejes, ¿no? Pero claro, el rato que ya metes el eje económico, ahí es donde empieza la trampa, porque sabes que es necesario que haya un desarrollo económico para que haya un detrimento de la naturaleza. Entonces, ya el concepto mismo de la sostenibilidad tiene su trampa incluida. Entonces, lo que tú dices es completamente cierto. O sea, muchas de las propuestas sostenibles o de los conceptos, lamentablemente son cooptados y son pensados únicamente en cuán rentables pueden ser, ¿no? Igualmente la idea de los espacios verdes que también suben, en algunos casos suben los costos de los suelos que están alrededor de esos espacios verdes. Esta moda, ¿no? Al final esta moda de lo verde, de lo sostenible.
cuando no estamos realmente atacando el problema. Y justo es esto que está apuntado acá, ¿no? Nos estamos haciendo la pregunta correcta frente a todo esto, frente a todo el tema ambiental que está completamente vinculado también con el COVID y que fortalece, digamos, o que agrava todavía más el problema. Pero algo interesante y es algo muy bonito, algo muy destacable, es este llamado de la naturaleza que comentabas al inicio. Y a mí me parece maravilloso, ¿no? Como con un pequeño recogimiento de lo humano y de las actividades humanas, enseguida salen, eso puede ser por dos situaciones, o porque ya están empezando a depender de nosotros y ven y sienten esa necesidad y se acercan, o porque realmente se sienten más tranquilos, menos amenazados lógicamente por los humanos y por las actividades humanas, ¿no? Probablemente habrá de los dos lados, porque hay ciertos animales que se han transformado en domésticos y que dependen de la actividad humana, pero los otros no, los otros pues están más bien huyendo y son muy sensibles a los cambios. Entonces, ese mensaje a mí me parece de los más bonitos que probablemente esta cuarentena nos está dejando. Pero ya es por una cuestión muy personal, creo que muy por mis preocupaciones ya más subjetivas personales. Oye, Denita, y de estas investigaciones y estudios que has hecho de la parte ambiental acá, sobre todo acá en Quito, eh, ¿cómo ves que hay un déficit grande? ¿Ves que es un problema que no se ha resuelto? ¿O ves que está bien, no sé, o tiene la potencialidad para que, digamos, la área verde o los espacios verdes puedan ser revalorizados de Quito? No sé, algún hallazgo que hayas hecho de tus investigaciones que nos puedas contar. Sí, bueno, tú sabes que yo no soy oriunda de Quito, pero el tiempo que he estado aquí lo he estado revisando, lo he estado analizando y justo como parte de esta investigación que estoy trabajando pues para la maestría en Flaxo, efectivamente estamos viendo bajo este concepto de infraestructura verde, pero más bien entendiéndole desde un punto de vista sistémico y efectivamente, o sea, Quito tiene un potencial muy grande. El problema es que conforme va pasando el tiempo y se siguen eh, con las mismas acciones frente a estos espacios, se va perdiendo la posibilidad de que estos espacios sean aprovechados. Entonces, mientras no se tomen medidas realmente de la expansión, por ejemplo, del horizonte de la línea de urbanización, ¿no es cierto?, en este caso hacia el Cerro del Pichincha, mientras realmente no se integren los espacios de las riberas de las quebradas, por ejemplo, que probablemente ese es el mayor potencial que tenga Quito, eh, estamos ciegos nuevamente, ¿no? Es volver a esta idea que te decía, estamos ciegos frente a esos grandes potenciales. Y aquí, para poner otro ejemplo de esta falta de visión compleja y de estos dobles discursos, muchas veces que vienen desde lo político, está el tema entra también el tema ambiental, ¿no? En este caso, y hace poco, por ejemplo, se hablaba de sembrar, lo que tú criticas hace un momentito, ¿no? De sembrar muchos árboles, me parece que se hablaba de 1 millón de árboles, pero claro, ¿en qué medida estamos realmente entendiendo el problema de raíz cuando está la planta de Vindobona, que es la planta de purificación, digamos, de tratamiento de aguas residuales para Quito, que es un megaproyecto me parece que está pensado en la zona norte de Quito, y es un proyecto que está varado, es un proyecto que no se quiere invertir en él. Entonces, ahí es cuando tú ves realmente las prioridades. Es decir, si queremos realmente pensar en mejorar la condición ambiental, empecemos por esto, ¿no? Empecemos por separar aguas lluvia, aguas negras, no evacuar directamente en los ríos, tratemos esta agua antes de que se vaya nuevamente a los afluentes, recuperemos el río, que todo el mundo dice que ya es prácticamente irrecuperable el Machángara, pero quién sabe, probablemente llevará muchos años, mucho tiempo, pero eso implica una toma de decisión política y que implica una inversión. Entonces, probablemente la planta de Vindobona, por ejemplo, sea uno de los proyectos más importantes y probablemente el primero para pensar en que esa infraestructura verde se regenere, se recupere y pueda ser integrada a la ciudad. Entonces,
a eso me refería y a eso coincidimos con lo que tú decías, que muchas de las veces se vuelve comercial. Vamos a sembrar árboles, vamos a hacer una infraestructura verde, pero no dejamos de botar, no dejamos de contaminar, sino tratamos de tapar el problema, ¿no? Como barrer debajo de la alfombra, más o menos. Entonces, que tiene potenciales, sí tiene potenciales. O sea, el potencial físico natural está ahí. Ahora, el problema es las decisiones. El problema es si realmente se están tomando las decisiones correctas. Ha sido muy política esta conversación, pero creo No, que no, es inevitable. sí, sí, es que cuando hablamos de ciudad, como dices, necesitamos hablar de una toma de decisiones, ¿no? Y eso implica actores políticos y sociales que puedan o estén pues dispuestos a tomarlas y que puedan o estén en el escenario para que así sea, porque obviamente si podemos hablar 2, 3 horas, pero si esto no llega a la gente que toma decisiones y que da el visto bueno para ejecutarlas, pues todo se complejiza. Y de Anita, una cuestión. Eh, ya viendo, digamos, a las ciudades desde tú como urbanista, como ciclista, eres usuaria de este tema de movilidad. En general, ¿cómo ves el panorama de las ciudades frente a esta crisis? ¿Cómo le ves al modelo de ciudad en el cual estamos? Obviamente con sus matices y con sus diferencias, pero ¿cómo ves esta ciudad densificada, esta ciudad que trata de buscar otros modelos de movilidad? ¿Cuál creerías que es una solución, una respuesta, o qué cosas deberíamos pensar para que la ciudad sea más resiliente frente a lo que estamos pasando y que nos quede y que sea algo que quede, ¿no? Porque estos planes emergentes son muy buenos, pero tal vez se acaba la cuarentena, todos tenemos vacuna y todo regresa a lo de antes. Entonces, ¿cómo poder calar en esa toma de decisiones de ciudad? Sí, a ver, desde un punto de vista positivo y optimista, yo creo que lo que tenemos que considerar es, es que los cambios llevan tiempo y que los cambios reales, a más de complejos, son a mediano y largo plazo. Y para eso hay que invertir tiempo y mantener ciertos procesos. Entonces, si sumamos esto a este tema del que hablamos, de esa decisión política también de tomar ciertas acciones, ciertos cambios, yo creo que se puede ir direccionando hacia una ciudad mejor. También hay otro elemento que es súper importante y es nuestra capacidad de acción desde la sociedad civil, tal vez desde los gremios, ¿no es cierto? Desde las posibilidades de articulación entre profesionales, entre actores locales, entre la gente del barrio, etcétera. Yo creo que ese es como ese tercer elemento que es clave para realmente dar unos cambios fuertes. Entonces no podemos esperar tampoco que todo venga desde arriba porque ya sabemos cómo funciona, sino que hemos de ser proactivos y de algún modo tratar de aportar a ese proceso, sabiendo cuáles son las limitaciones, siendo muy críticos también, sabiendo cómo funcionan estas cosas, pero al mismo tiempo siendo optimistas, ¿no? Es decir, invirtiendo también nuestro tiempo en intentar que esas cosas cambien. Y esos cambios, no sé si me estoy yendo a un largo plazo demasiado extenso, pero esos cambios vienen desde los procesos educativos, desde las aulas, con los alumnos. Ahora mismo la educación está como está un desastre. Entonces, eso yo creo que es súper importante. Eh, bueno, creo que ya hemos visto algunos cambios y algunas ideas que han surgido, que ahora escucho que muchas personas lo están comentando, ¿no? Ahora está muy sonado esta idea que está planteando, me parece que es la alcaldesa de París, y le ha puesto un nuevo nombre a una forma de moverse y a un modelo de ciudad, que es la ciudad de los 15 minutos. Entonces, claro, yo creo que todos estamos en condición de entender y todos los que hemos pasado, más todavía los que hemos pasado por, mejor dicho, los que hemos pasado por una universidad, una facultad de arquitectura, porque ya sea que te especialices o en diseño arquitectónico o en urbanismo, casi a todos nos han puesto las estructuras de los radios de influencia de los servicios, de los equipamientos, las jerarquías de los equipamientos, barrial, zonal, distrital, de ciudad, metropolitanos, regionales, etcétera.
Y al final, pues lo que se está planteando es que podamos abastecernos en un radio que caminando no nos lleve más allá de ese tiempo. Y yo creo que en ese sentido sí hemos visto un cambio, ¿no? Yo creo que ese es uno de los cambios interesantes, y es que ahora nuestro radio de influencia es nuestro barrio y nos abastecemos en nuestro barrio, le compramos a la señora de la tienda o las tiendas que están a nuestro alrededor. Y eso ha cambiado un sistema, y eso ha cambiado un sistema de redistribución de la economía, es decir, nuestro dinero ya no se va a los grandes centros comerciales, sino se distribuye en los pequeños centros locales, que también están haciendo un trabajo súper complejo, porque tienen que abastecerse, se exponen, etcétera, para poder abastecer al interior del barrio. Entonces, está esta idea, ¿no? de estos 15 minutos, que como te decía, tampoco es del todo nueva. Si nos ponemos a revisar, hay una guía la guía mínima de urbanización que se hace en el 70 y que viene desde Estados Unidos directamente, que se implementa en algunas ciudades, o la mayoría de las ciudades latinoamericanas que entran en ese sistema, en donde ya nos dice, ya nos pone la idea de los centros, de los radios, y esas mismas estructuras o esas mismas ideas las seguimos manteniendo hasta ahora, se reproducen en las normas de arquitectura y urbanismo. Es decir, lo que te decía, ¿no? Es decir, la teoría, las ideas son las mismas. Y esta idea y este concepto de centros y de radios, de tal modo que todos tengamos la posibilidad de llegar a un mismo sitio y abastecernos de lo que necesitamos, aparece en 1933, me parece, con la teoría de las centralidades de Walter Kristaller, un alemán que en su tesis doctoral hace un análisis para ver cómo deben organizarse los asentamientos humanos de tal modo que los servicios estén abastecidos a toda la población que está alrededor. A partir de ahí se incluye, ¿no es cierto?, en los procesos de urbanismo, y pues esto viene desde Europa, Estados Unidos, y se va implantando también en nuestros medios. Entonces te hablo del 33 y estamos en el 2020 con un cambio climático intermedio, y estamos hablando de la ciudad de los 15 minutos. Es decir, sí, está súper bien. Ahora tomemos la decisión de llevarlo a De que la pase, práctica, de que claro. pase, Oye, efectivamente. y hay también la importancia de esta de diversificación de usos dentro de la ciudad, ¿no? Para que realmente esos 15 minutos sean manejables. Porque de alguna Claro, manera... exacto, efectivamente. O sea, sigue, no, perdón. No, no, dime. No, tranquila, Anita, dime. ¿Quién es lo de a comentar? Ábrele nomás. Ábrele nomás. Perdona que se cortó. Sí, vale. Pues nada, o sea, no, o sea, había cerrado la idea ya sobre este tema Ujú. tú decías de la cuestión de la diversidad de usos. Sí, efectivamente. Claro, o sea, efectivamente. O sea, de hecho, estas teorías, ¿no es cierto?, parten eh, considerando como centros, ya sea a una cantidad de núcleos de equipamientos, digamos, de servicios, equipamientos, no importa, de servicios y equipamientos, y, pero esto también se traduce a una cantidad de tiendas, mejor dicho, cada equipamiento tiene una jerarquía, ¿no? Entonces tenemos, muchas de las veces, a veces se puede pensar en barrios en función de núcleos educativos o de centros comerciales que abastezcan ciertos servicios. Y sí, efectivamente, la idea de esto justo es que, pues, en este radio, en este espacio, haya más actividad, que no tengas que moverte, ¿no es cierto?, tanto para ir a tu trabajo. Y en ese sentido sí se ha sofisticado, por ejemplo, los análisis. Y aquí volvemos a citar el caso de estos indicadores del plan de, de Salvador Rueda, que él, por ejemplo, utiliza una fórmula, un indicador, que es el índice de Shannon, que es un índice que se utiliza para determinar la diversidad que tiene un ecosistema. Entonces, él aplica la misma teoría para calcular la diversidad de usos en una ciudad, o la misma fórmula, digamos. ¿Y en qué se basa eso? Se basa en que a mayor, o sea, contabiliza dos datos: el número de tipologías de usos diferentes, es decir, no sé, educación, me invento farmacia, papelería, o sea, todos estos usos, diferentes tipos de usos, mientras más sean, mucho mejor, pero no basta. Mientras más número repetido de este tipo de usos o de esta categoría de usos tenga yo, va a ser mucho más diverso. Entonces, es como las diferentes especies, que no basta que haya diferentes especies, sino que además haya un número de individuos muy grande de cada una de esas especies. Entonces,
este índice de Shannon lo que hace es justo calcular eso, ¿no? El nivel de diversidad de los usos. Y eso, lógicamente, por consecuencia directa, te da que haya más actividad, que la gente esté en la calle, que funcione mejor, que haya trabajo cerca de casa. Claro, seguro, seguro. Dianita, te invito a responder unas preguntas que nos han dejado. Chévere. Y nos dice, Carlos Andrade nos pregunta, ¿consideran ustedes que el modelo de ciudad actual colapsó? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cómo cambiaría o cómo evolucionaría? Perdona que se cortó. Dale, La dale, primera tranquila, pregunta. dale, tranquila. Dice, ¿ustedes consideran que el modelo actual de ciudad ya colapsó? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cómo cambiaría o en qué medida debería cambiar? A ver, no sé si la palabra es colapsó, porque habría que tal vez ampliar esta idea de qué significa que el sistema haya colapsado. Yo creo que el sistema sigue funcionando y el Ujú. sistema puede seguir funcionando, pero el tema es si a partir de este punto, de esta alteración, digamos, de ese modo de funcionar, somos capaces realmente de aplicar unas teorías que ya se venían trabajando eh, para realmente hacer esos cambios, ¿no? Cuando vemos que se van sumando factores desde fuera que nos van indicando que el modo de desarrollo, que el modo de actuación, que ese modo en el que nos estamos organizando no es el adecuado, que lo que están haciendo es ratificando solamente, ¿sí? Entonces, yo no creo que haya colapsado, porque también pensemos que este nuevo sistema en el que estamos funcionando tampoco está del todo certificado, es decir, esta forma de tener que dar clases a través de internet o de hacer todos tus trabajos a través de internet, entonces con nuestra propia inversión en bienes inmuebles, trabajando para otra persona. Es decir, esto no está del todo resuelto, creo yo. Yo creo que son formas que estamos buscando y son cambios que, como decía hace un momento, no se dan de un rato para el otro. Es decir, ahora viene esta situación que nos altera el sistema, pero eso significa que tenemos que reinventar, que tenemos que cambiar ciertas cosas, pero yo creo que el sistema sigue funcionando, puede seguir funcionando. El tema es si queremos que siga funcionando como ha venido funcionando hasta ahora, Sí, creo yo. No sé qué ajá, no está opinas, bien. Yo Luis. creo que más que colapsado, nos invita a Ah, hola, cuestionarnos muchas cosas de ciudad, ¿no? hola. Muchísimas cuestiones de ciudad. Ah, Eh, no tampoco creo que colapsó, pero sin duda hay que repensar algunas cuestiones de cómo las ciudades están creciendo y cómo se están desarrollando. Porque sin duda el modelo, tal vez mientras la ciudad sigue creciendo, hay complicaciones, más complicaciones y de alguna manera no sé hasta qué punto las hemos podido ir solventando. Creo que ese es el problema real, ¿no? Que las ciudades crecen muchísimo y generan muchísimos matices y a veces creo que se va de las manos de esta planificación. Y ahorita en una crisis como la que estamos pasando, pues evidenciamos miles de problemas que tal vez antes eran aciertos y que ahora los ponemos en duda. Andrés Chacha nos pregunta, después de esta pandemia que estamos viviendo, ¿cómo será el nuevo vivir? ¿Cómo será la nueva población ante el distanciamiento social? ¿Y usted cree que las personas que se encuentran con su familia saturada en un departamento optarían por salir a otro lugar que sea más privado como un bien propio? bueno, primero saludo al Andrés a la distancia. Espero que esté bien, él y la familia también. Eh, bueno, ahí se costó un poco la pregunta, Dale, a ver, pero creo que volvemos un poco sí, si puedes hacer la pregunta otra vez mejor. dale, dice, ¿cómo será la nueva población ante el distanciamiento social? Esa es la primera. ¿Cómo será la población ante el distanciamiento social? Y si crees que las personas optarán
por algún bien propio antes de vivir en un departamento. A ver, lo de cómo va a cambiar la población con el distanciamiento social, no entiendo, porque o sea, la población va a crecer en función, ¿no es cierto?, de un proceso natural de crecimiento. El tema del distanciamiento social lo que implica es que se generen ciertos espacios, que se amplíen ciertos espacios, ¿no es cierto? Si hablamos de la calle, por ejemplo, en algunos casos, sobre todo en Barcelona, que es uno de los casos más sonados, que se está ampliando espacio de acera, y cuando ellos ya tienen unos anchos de acera bastante buenos, pero justo para poder mantener, ¿no es cierto?, esta distancia, idea de la diferencia entre distanciamiento social y distanciamiento interpersonal, lo hace Fernando Carrión y lo está haciendo con mucho énfasis, porque tal vez la idea es de una distancia física, espacial, más no un distanciamiento en el sentido de la relación social en sí, ¿no? Entonces, debido a este distanciamiento, ya caí yo, debido a este distanciamiento interpersonal, el espacio público se está reconfigurando y vos ves también que los bancos, probablemente también ya, bueno, todos estos grandes equipamientos están reconfigurándose, manteniendo ciertos espacios, ¿no? Entonces, esto implica también que una cantidad de servicios los puedes hacer por la red. Antes no podías hacer esto por la red, ahora lo puedes hacer por la red justo porque el espacio no podría soportar, digamos, las aglomeraciones que existían antes. Esto es en el ideal del deber ser, ¿no? Es, es más complejo que eso, ¿no? Y es más complejo porque es un tema de recursos. Se puede hacer un símil con lo que decíamos del vehículo. Probablemente el tema de la movilidad va a llevar a que la gente compre vehículos, pero siempre y cuando tengas los recursos para hacerlo. No toda la población ni la mitad de la población está en condiciones de salir a comprarse una casa o un departamento ya, ¿no? Mucho más con la crisis que se está estructurando ahora. Entonces, si es que la empresa está pensando invertir en o construir o vender, no sé por dónde iba su pregunta, no, es broma, pero sí, esa es un poco la perspectiva. Sí, sí, sí. Yo creo que a todos se nos ha pasado por la mente qué pasaría si estuvieras viviendo en una zona un poco más rural, ¿no? De seguro sería un poco más llevable el encierro, pero ahí viene también temas de si las ciudades deberían empezar a crecer de esa manera y tal vez nos encontramos con otros problemas urbanos mucho más complejos que el simple hecho de que la ciudad crezca, ¿no? Y aparte, como dices, no toda la gente va a tener la posibilidad de realmente ir y comprarse un bien a las afueras de cualquier ciudad del país por un posible escenario de nuevo de otra pandemia, ¿no? Es algo bastante complejo y ahí creo que nos invita a pensar estas soluciones de cómo deberían ser los barrios, cómo deberían ser los propios edificios, la propia unidad de vivienda, etcétera, para que podamos ser más resilientes desde los lugares donde vivimos. Eso, Anita. Muy bien, muchas gracias. No sé si tienes algún comentario final o alguna, no sé, o quieres comentarnos algo al final, antes ya de cerrar el diálogo. No, yo creo que agradecerte a ti, ha sido súper interesante poder conversar, ¿no? Porque muchas de las veces uno siempre tiene estas ideas, estas cosas y lo conversas, eh, no sé, de manera espontánea, pero el enfrentarnos a esto yo creo que sí nos obliga también a ordenar mejor esas ideas y en ese sentido, más bien espero que así se haya visto con cierta línea clara en el discurso y no, más bien agradecerte a ti y gracias a la gente que... Te me fuiste un ratito, pero Ya no, volví. gracias a ti, Anita, por haber dado la invitación. Súper interesante lo que hemos conversado y gracias a todos los que se conectaron igual. Mañana tenemos otro conversatorio también de urbanismo, ciudad y espacio público con Jorge Andrade. Les invito a que estén presentes igual a las 6 de la tarde.
Así que muchas gracias, Danita. Estamos conversando y gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo y hasta el día de mañana. Chao, gracias.